Una buena tarde, mis queridos amigos. Otra vez con ustedes, Guillermo Machado Calzada, el venerable maestro Horkus Sons, para explicarles en esta pequeña conferencia, en unos 10 o 15 minutos, un tema relacionado con la masonería esotérica, el campo esotérico de la masonería. ¿Qué es la masonería esotérica? La masonería, dijimos en un video anterior, que masonería es el trabajo, la manipulación de las masas, y que se refiere a la masa, a las masas de barro, el hombre de polvo. El hombre de polvo es relativamente polvo, el hombre es el ladrillo. El ladrillo representa a las civilizaciones de Babilonia, a los babilonios, a partir del Génesis, desde Génesis 11. A partir de Génesis 11, con la Torre de Babel, ya los ladrillos empiezan cada ladrillo representa un hombre, una persona. Entonces, todo el que trabaja con el ladrillo, el que manipula la masa de barro, ese se llama un masón. Y ahí es donde aparece la acepción aplicada a la masonería esotérica. La masonería esotérica es todos los rituales, todas las cosas que se manejan a nivel de élite, los rituales, las misas, los sacrificios, todo eso que se realiza en una forma mística y secreta. Lo esotérico es lo que es secreto. ¿Dónde empieza la masonería esotérica? En la persecución. Empieza en la persecución del pensador hechicero, el pensador empírico. El pensador empírico tiene origen en la palabra Ptolomeo, que no es una persona, sino que en el lenguaje antiguo de los egipcios, Ptolomeo era el pensamiento de una persona empírica, que se inventaba las cosas y imponía sus criterios, y lo que él dijera era así. Entonces hubo faraones que fueron absolutistas. Hubo también, el César era una persona absolutista, el César romano era una persona absolutista, lo que él dijera. El Papa romano, a partir de Constantino I el Grande, era el César romano, y de hecho tenía los mismos criterios de Ptolomeo. O sea que Ptolomeo no es una persona, sino que es el carácter obstinado y absolutista del pensador hechicero. Se inventó eso, se inventan las esferas, se inventan los dioses, se inventan todo, y todo lo que él diga es así, todo el mundo le tiene que creer. Entonces aparece, a partir de aquí, de este pensador hechicero, aparece Samael Aun Weor, que es el destructor o el restaurador. Primero viene como destructor, y luego viene como restaurador. ¿Qué es Samael Aun Weor? Samael Aun Weor no es una persona. Samael Aun Weor es una fuerza, es una potencia en el universo, es una potencia que todo lo puede destruir o todo lo puede restaurar. Es la potencia creatriz. Aun Weor es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que hace y la que deshace. He aquí, yo vengo y hago nuevas todas las cosas. Entonces él destruye. Samael Aun Weor no es una persona, sino Samael Aun Weor en un sentido espiritual es el quinto ángel del Apocalipsis, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la potencia que destruye y luego restaura y vuelve y destruye. Entonces eso es lo que se llama Aun Weor, la palabra de Dios. La palabra de Dios viene como destructor, viene representado a nivel de las masas, a nivel del mundo, del populacho, del mundo entero. Aparece representado en las fuerzas militares, en la milicia. Las fuerzas de Samael, o sea, lo que se llama Jehová Sama, eso es lo que se llama el Jehová de los ejércitos. O sea, Samael son los ejércitos, Aun Weor es la palabra de Dios. O sea, estos son los ejércitos de la palabra de Dios, que es la milicia, todos los ejércitos. Estos ejércitos vienen a perseguir
a todos los empíricos, a todos los que son considerados empíricos, y de hecho ellos vienen por una orden de otro pensador empírico que se llama Ptolomeo. O sea, Ptolomeo es el emperador que manda a perseguir a todos los empíricos, porque se considera que los empíricos le están llevando la contraria a él. Si el empírico no hace lo que el emperador dice o hace, o todo lo hace a la idea del emperador, entonces este es perseguido por el anticristo. En ese momento ya el emperador se convierte en el anticristo, porque anticristo, Cristo es el sacerdote, o Cristo es el maestro de construcción que se esconde. ¿Por qué se esconde? Porque entre todos los maestros de construcción que aparecen personas versadas, personas idóneas, llenas de conocimiento, llenas de lucidez, saben lo que están diciendo, y también aparecen los hechiceros, o sea, los albañiles empíricos. A los albañiles empíricos es que se les llama hechiceros. El hechicero no es el que hace pases mágicos y hace cosas y está en contra de los demás y haciendo morir a los demás con la mano y hace así y tira un rayo por allá y mata a la gente. Ese no es el hechicero. El hechicero no es el brujo ese de la literatura ficción, no. El hechicero es el albañil empírico, el que todo lo hace hechizo, el que se inventa la manera de hacer una casa y hace una casa como le da la gana, y la casa no le va a quedar nunca bien hecha. Entonces, para contrarrestar esas personas empíricas, entonces aparece Ptolomeo, que es el pensador faraónico, o el pensador absoluto del imperio, que se considera pues que es como el Papa. El Papa es el pensador absoluto. El Papa tiene un carácter el mismo carácter del Ptolomeo egipcio. El Ptolomeo egipcio es el egipcio, el albañil o el mago empírico. Entonces estos magos empíricos presumían en el antiguo Egipto de que ellos eran iluminados, asistidos por unas huestes que venían de otros sistemas solares, y se inventaron ese cuento, pero eso no existió, eso jamás existió. Solamente que muchos ingenieros egipcios y muchos pensadores, muchas personas que quisieron hacer cosas, las hicieron mal hechas, porque no estaban iluminados por Dios de manera objetiva, ni tampoco nunca fueron a una universidad a aprender el arte de la albañilería, el arte de la arquitectura, el arte cómo se manejaba un ladrillo. No saben cómo se trabaja un ladrillo, sino que les dio por hacer casas como se les venía a la mente. Eso se llama un Ptolomeo. Entonces aparece la milicia. ¿Qué es la milicia? En Ezequiel 13:1-23, estas citas se dan para que la persona interesada vaya y busque en las escrituras. Aparece en Ezequiel 13:1-23 que se acusa a los empíricos, los empíricos, los que no están iluminados, sino que se han inventado las cosas, y se han inventado la paz, y se han inventado estrategias y mecanismos para la paz y todo eso, y entonces engañan a la gente, pero inclusive ni ellos mismos tienen paz, ni ellos mismos saben en qué consiste la verdadera masonería. Ellos no son masones. Los que tienen los pensamientos de Ptolomeo, los que tienen los pensamientos absolutistas imperiales, no saben qué es pegar un ladrillo, no saben cómo se usa una plomada, hacen las cosas como quieren, se inventan la manera de hacer edificios. Entonces ahí es donde viene el pasaje de Ezequiel 13:1-13, que es contra los falsos profetas, que son los que sugieren que ellos están iluminados por Dios, y que ellos saben hacer casas. Ellos no saben hacer casas, ellos no son masones, porque ellos no saben construir ni saben manejar el ladrillo. A partir de este sentido de este carácter hostil, amenazador de las fuerzas militares,
aparece el arma de los ingenieros, el arma de los ingenieros en cualquier ejército del mundo, aparece el arma de los ingenieros, y en el arma de los ingenieros es donde está escondido el verdadero sentido de la palabra religión. ¿Religión qué es? La convocatoria de unos elementos muy expertos en ingeniería, maestros de construcción, soldados que saben manejar una plomada, un nivel, saben cómo se hace una casa, y se desplazan a las ciudades en ruinas para reconstruirlas y para ayudarle más que todo a los damnificados, especialmente a los huérfanos y a las viudas, y a los huérfanos. Dice acá, se da la cita en Santiago 1, 19, 27, se está refiriendo a que religión es la convocatoria de todas las personas que sepan construir y que se quieran enrolar en el arma de ingenieros militares en el ejército de ese país, para trasladarse a esa parte del país que ha sido afectada, está afectada por las calamidades. En el año 1600 aparece el pietismo y el misticismo. ¿Qué es el pietismo? El pietismo es una doctrina, es una especie de disidencia protestante que inventó Philip Jacob Spener, y este señor protestante comenzó a predicar de que la religión o si la verdadera religión era esa religión de la piedad, que no haya que ser tan cruel, que no haya que ser tan grosero con la gente, que no haya que ser tan absolutista, sino que haya que tener una carita así como de santo, y poner carita de nena, y de mujer frágil, y de hombre afeminado, y ese es el carácter pietista. La hipocresía es el puritanismo de los protestantes, e inclusive los clérigos católicos también adoptaron ese pietismo. Muchos clérigos católicos asumen esa actitud de falsa piedad, y ponen las manos y oran, y esos lloran y se arrodillan ante la cruz que ellos consideran la cruz del Calvario, y oran y hacen plegarias por la paz. Eso se llama pietismo, un carácter fingido. Entonces, de la persecución de los cristianos, porque los cristianos están revueltos, o sea, los cristianos son los verdaderos masones, y los verdaderos masones están, confundidos entre las masas, entre las comunidades de masones, de las sociedades de masones hechiceros. Están revueltos. Todo el mundo trabaja construcción, nadie sabe quién es el constructor verdadero ni quién es el constructor falso, y nadie sabe cuál es el constructor que está iluminado por Dios, oníricamente lúcido. No saben quién es el constructor. Entonces se empiezan a perseguir el absolutismo faraónico, el absolutismo del César, o el absolutismo del Imperio Romano, o el absolutismo de Ptolomeo. Empiezan a perseguir, a hacer ochi con todos los cerdos, y a matar a todo cuanto diga que se le metió en la cabeza que era masón. Entonces ahí viene la persecución de los masones, y la palabra anticristo se refiere a eso, a que están persiguiendo al maestro de construcción. Pero como ellos no saben cuál es el verdadero maestro de construcción, ni cuál es el que no es maestro de construcción, entonces viene ya la persecución y el sacrificio de los inocentes. Ahí es donde viene la palabra, el misterio del sacrificio de los inocentes por el rey Herodes. Entonces el verdadero Cristo es el maestro masón que está iluminado oníricamente por Dios. Y luego viene la liturgia masónica. ¿Qué es la liturgia masónica? La liturgia masónica es el libro que contiene todos los rituales, ¿sí? Todos los rituales de una orden sacerdotal. Entonces, esta liturgia masónica contiene tres cosas importantes, que son la vara de medir. La vara de medir es el mástil de la cruz.
que está representando el gramil, en una forma más ampliada, está representando el gramil. La verdadera cruz de los cristianos está representando el gramil. También tiene los hábitos. ¿Qué son los hábitos? Los hábitos están representados en las vestiduras. En las vestiduras. ¿Qué son los hábitos? Los hábitos son las costumbres que se adoptan en el momento de ejercer la albañilería. La tradición, la albañilería tradicional, la albañilería, por ejemplo, de los egipcios, la costumbre de los egipcios de hacer las casas. Ellos hacían las casas de una manera, ya los babilonios las hacían de otra. Ya los egipcios trabajaban la piedra, la cantería, ya los babilonios trabajaron el ladrillo. Entonces cambiaron no solamente el material, sino que cambiaron el estilo arquitectónico, modificaron el estilo arquitectónico, y eso es lo que se llaman los hábitos, las costumbres de los masones, cómo hacer sus casas y cómo hacer sus edificios. Entonces, apareció, por ejemplo, digamos, el cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo es el conjunto de todas las comunidades de masones que se suponía estaban siendo iluminados oníricamente por Dios, y la fe estaba basada en las obras. La fe estaba basada en las obras. No hay otra cosa que dé fe de lo que yo sé hacer si no es la obra. Si yo digo que yo doy fe, ¿quién da fe de que yo sí soy maestro de construcción? La obra que yo hago. Si no hay obra, no hay fe, porque yo no puedo demostrar que yo soy masón. Entonces, el credo, ahí es donde aparece el credo, que el credo no tiene obra. Los creyentes y los fanáticos no tienen obra. Los protestantes no son albañiles. Los protestantes no saben ni lo que están diciendo y no saben. Por eso aquí mostramos que los credos no tienen obras. Ellos no tienen obras, y la fe sin obras no sirve. No puede haber fe sin obras ni obras sin fe, porque la obra da fe de lo que uno realmente es y puede testificar si somos o no somos gnósticos trascendentales, es decir, que estamos participando de la lucidez onírica absoluta y objetiva. Buenas tardes.